Esta es una historia de amor de las grandes. La historia de una mujer española que fue coronada reina de Portugal después de muerta. Un príncipe que se enamoró de una mujer con la que no se podía casar porque los intereses de la corona eran otros. Una lucha del amor contra la política en la que los vencedores quizás fueron los vencidos. Hoy vamos a repasar la vida de una mujer mitificada en Portugal y, cómo no, olvidada en España. Esta es la historia de Inés de Castro, la reina cadáver. Aunque hay discusiones sobre el lugar de Galicia donde nació, todo apunta a que fue en la comarca de Limia, en Orense, el 17 de diciembre de 1320. Pertenecía a una poderosa familia de la época, hija de Pedro Fernández de Castro, apodado el de la Guerra, nieto del rey Sancho IV de Castilla, y también hija de Aldonza Lorenzo de Valladares, descendiente del rey Alfonso VI de León. Sobre los primeros años en la vida de Inés no se sabe mucho. Se sabe que fue educada en Galicia bajo la protección de la poderosa Casa de Castro, que estaba emparentada con los reyes de Castilla y que con posterioridad finalizó su formación en el palacio de don Juan Manuel, duque de Peñafiel y marqués de Villena. En este palacio se formó junto con la hija de don Juan, su prima Constanza Manuel de Villena. Esta última se negó en numerosas ocasiones a contraer matrimonios concertados como se hacía en esa época, pero finalmente accedió a contraer nupcias por poderes con Pedro, infante de Portugal, que años más tarde sería nombrado rey. En 1340, las dos primas se trasladan a la corte del rey luso, Alfonso IV, establecida en Coimbra. Inés fue nombrada doncella de su prima Constanza y desde el primer momento surgió algo inevitable, algo que no se puede evitar aunque tengas la clase social o el poder que tú crees que te permite elegir, una atracción muy grande entre dos jóvenes que no entienden de protocolos. La atracción era entre el infante Pedro y la joven Inés. Mantuvieron una relación extramatrimonial que tampoco era inusual en la época entre los reyes e infantes, pero esta no era una relación más. Eran dos jóvenes de la misma edad que estaban completamente enamorados el uno del otro. De todas formas, Inés nunca fue considerada como amante real, como estaba establecido en todas las monarquías, y no lo era debido a que pertenecía a una gran familia. Su prima Constanza, como es evidente, tenía muchos celos de Inés, y estos continuaron hasta el día en que falleció durante el parto de uno de sus hijos, y fue ahí cuando la relación oculta, que aún lo seguía siendo, se hizo todavía más fuerte. Los dos jóvenes se instalan en el monasterio de Santa Clara Bella en Coimbra, y fruto de esa relación nacieron 4 hijos. Al parecer, en 1354 se celebró una boda clandestina que unía por fin a los dos enamorados, pero no pudieron siquiera llegar a hacerlo público. Esta relación no estaba bien vista por la nobleza portuguesa, ni mucho menos por el rey Alfonso IV. Este, que trasladó en 1354 su corte a Montemoro Bello, reunió a sus consejeros para decidir qué hacían con ese noviazgo, que ya duraba demasiado. Había grandes sospechas de que iba a acabar en boda, lo que conllevaría que Inés fuera la futura reina de Portugal. Mientras tanto, el infante Pedro se encontraba rodeado de otros consejeros, gente próxima a Inés, que pertenecían a la corona de Castilla. Si esta relación se consolidaba, los hijos de Inés tendrían derecho al trono luso y entrarían en conflicto con el heredero Fernando, hijo de su prima Constanza. Había también el miedo de que si esto seguía adelante, Portugal se podría anexionar a Castilla. Fuera como fuera, había que hacer algo. En 1355, cuando ya llevaban 15 años de relación y tenían 4 hijos, sucede lo que el infante Pedro nunca pensó que podría suceder. Inés es asesinada por decisión del rey en la Quinta das Lágrimas, lugar donde se encontraba y donde con anterioridad, al principio de esta historia, se realizaban los encuentros secretos de la pareja. 3 de los consejeros del rey, los que más apoyaron este desenlace, Pedro Coello, Diego López Pacheco y Alonso González, burlan la vigilancia y todas las medidas de seguridad y le asestan varias puñaladas en presencia de sus hijos. Posteriormente estos huyen a Castilla por orden del rey y por miedo a la reacción del infante.
Pedro se entera del asesinato de su gran amor y entra en cólera. Se levantan armas contra su padre, comienza una guerra civil en Portugal. Pedro y sus tropas arrasan el territorio entre los ríos Duero y Miño como venganza y promete que su amada finalmente será coronada aunque ésta esté muerta. Se inicia una guerra civil que duró 2 años. Alcanzada ya la paz el 28 de mayo de 1357 muere el rey Alfonso. Pedro accede al trono como Pedro I de Portugal y ese mismo año de manera póstuma fue proclamada reina consorte Inés de Castro. El nuevo monarca ordenó desenterrar el cuerpo de su amada fallecida hacía 2 años y medio. Ordenó que la vistieran con sus mejores galas y la sentaran en el trono real, le puso la corona y obligó a todos los miembros de la corte allí presentes a que le rindieran honores, desfilaran ante ella y asimismo también les ordenó que todos le besaran la mano. Tradición, por cierto, portuguesa, llevada a cabo con todos sus reyes. Pero esto no se quedaba aquí. Pedro no olvidaba, y en 1360, 3 años más tarde, llega a un acuerdo con su homólogo de Castilla para intercambiarse nobles huidos de sus respectivos reinos, y los 3 asesinos de doña Inés, lógicamente, estaban entre ellos. Diego López Pacheco consigue huir, pero sus 2 compañeros no. Una vez en la corte portuguesa, el rey ordena arrancarles el corazón. A Pedro Coello se los traen por el pecho y a Alonso González por la espalda. Hay quien dice, y esto ya es leyenda, no está documentado, que el monarca llegó a mordisquear ambos órganos vitales. Suntuosos fueron los funerales que se hicieron a Inés, ya como reina. Su cuerpo descansa en el monasterio de Alcobaza, depositado en un túmulo de mármol blanco, con una efigie coronada que Pedro había hecho preparar de antemano y cerca de la cual hizo erigir su propia sepultura. Dispuso que los túmulos de ambos se tocaran los pies. Quería que el día de la resurrección, al levantarse, su primera imagen a contemplar fuera la de su amada, la de aquella joven gallega que le arrebató el corazón, por la cual se inició una guerra civil en Portugal y por la que sus asesinos pagaron con la extracción precisamente de eso, de su corazón. Como curiosidad, comentar que los hijos de Inés fueron todos enterrados fuera de Portugal y sus descendientes no alcanzaron reinado alguno en la primera generación, pero sí emparentaron con familias reales europeas y ya en las siguientes generaciones tenemos una gran cantidad de reyes y reinas descendientes de doña Inés. Por destacar algunos, María de Aragón, reina de Castilla, Leonor de Alburquerque, reina de Aragón, Leonor de Aragón, reina de Portugal, Juana de Portugal, reina de Castilla, y también la recordada Juana la Beltraneja. Esta historia fue llevada a infinidad de obras de teatro vistas por millones de personas. Poetas como Ezra Pound o el mismísimo Lope de Vega lo llevaron a cabo. Actualmente hay alguna película, evidentemente en España no. Por algo que se me escapa, en este país, lo nuestro, no se cuenta. Pero aquí os queda esta historia. Inés de Castro, una joven gallega al parecer preciosa, que llegó a ser reina de Portugal después de muerta. En cualquier país del mundo tendría películas, canciones, novelas. En España, el país con más historia del globo terráqueo, o lo que es lo mismo, el país con más historia del mundo, tiene indiferencia y olvido. Si tenéis oportunidad de visitar Coimbra, acercaros a los jardines de la Quinta das Lágrimas. La leyenda cuenta que en las proximidades a ese lugar 3 nobles portugueses asesinaron con sus dagas a doña Inés de Castro. Las lágrimas de Inés fueron derramadas al río Mondego y ahí nace la Fuente de las Lágrimas. Cuando estéis en esa fuente y observéis las algas rojas, pensar que en realidad lo que estáis viendo es la sangre derramada por doña Inés el día de su muerte.